la leyenda del alma en pena que me salvó de la miseria. Oye, oye, oye. Para un momento. Antes de que sigas scrolleando, necesito que te quedes aquí conmigo porque lo que te voy a contar hoy no es una historia inventada. No es un guión sacado de ninguna película. Esto me pasó a mí, en carne y hueso. Y hay noches, te lo juro por lo más sagrado, en las que todavía me despierto a las 3 de la madrugada sintiendo esa presencia, esa cosa que nunca debí ignorar y que, al mismo tiempo, nunca debí encontrar a Anne. Pero bueno, si estás aquí, es porque algo te trajo. Y yo creo, de verdad lo creo, que nada pasa por casualidad. Así que agárrate, porque esto se pone oscuro. Y cuando digo oscuro, no hablo de apagar la luz de tu cuarto. Hablo de ese tipo de oscuridad que te entra por los huesos. La que no desaparece aunque prendan todos los focos del mundo. Primero, déjame ponerte en contexto, porque para que entiendas lo que pasó, necesitas saber dónde estaba yo cuando todo esto comenzó. Corría el año 2019. Yo tenía 27 años. Vivía en un apartamento que olía a humedad y a fracaso. Sin exagerar, el techo literalmente tenía manchas de agua que con el tiempo fueron tomando formas que prefiero no describir. Y llevaba casi 8 meses sin trabajo estable. 8 meses. ¿Tú sabes lo que es eso? No es solo no tener dinero. Es levantarte cada mañana sintiéndote invisible. Es mandar currículums a diario y escuchar nada, solo silencio. El tipo de silencio que te va comiendo por dentro. Mi familia estaba en otro país. A mis amigos, bueno, los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano. Y en esa época hasta esos andaban en sus propios problemas. Así que, básicamente, estaba solo con mis deudas, mi nevera casi vacía y una ansiedad que no me dejaba dormir más de 3 horas seguidas. Era un infierno tranquilo, y eso es lo más aterrador, que el infierno a veces no hace ruido. Todo cambió, o mejor dicho, todo empezó a cambiar. Una noche de martes, no recuerdo bien la fecha exacta, pero sí recuerdo que había llovido todo el día, de esas lluvias pesadas, grises, que hacen que el mundo parezca una fotografía vieja en blanco y negro. Yo estaba sentado en el suelo de mi sala, ni siquiera en el sofá, en el suelo, comiendo lo último que me quedaba en casa, unas galletas de soda y un vaso de agua. Y estaba mirando el techo, sin pensar en nada, o pensando en todo. A veces, esas dos cosas se sienten igual. Fue entonces cuando escuché el golpe, tocan 3 golpes, lentos, deliberados, viniendo de la pared del fondo. La pared que daba hacia el cuarto vacío. Ahora, antes de que digas, ¿serían las tuberías o el edificio se asentó? Ya sé que la mente busca explicaciones lógicas. La mía también lo hizo. Por eso, esperé. Seguí mirando el techo, les presté atención a los sonidos del edificio. Escuché los carros afuera, la lluvia golpeando la ventana y nada, todo quieto. Hasta que volvieron los golpes. Toc, exactamente igual, el mismo ritmo, la misma intensidad. Como si alguien al otro lado de esa pared estuviera marcando un compás que solo yo podía escuchar. Me levanté. No sé por qué lo hice. En ese momento mi cuerpo actuó solo y caminé hacia el cuarto. La puerta estaba cerrada. Siempre la tenía cerrada porque ese cuarto me ponía incómodo desde que llegué al apartamento. Nunca supe bien por qué. Simplemente había algo en ese espacio que no invitaba a quedarse. Puse la mano en la manija, fría e helada, como si alguien hubiera pasado horas enfriándola desde adentro. Y en ese momento, justo en ese momento, el teléfono sonó. Era mi abuela, que tiene 83 años, que vive a miles de kilómetros de distancia, y que a esa hora eran casi las 11:30 de la noche. Nunca llaman jamás. Ella se duerme a las 8 con su novela y su taza de manzanilla. Contesté con la mano todavía en la manija. Mijo, me dijo,
con esa voz que tienen los viejos cuando saben algo que tú todavía no. ¿Estás bien? Sí, abuela, estoy bien. Mentí. ¿Cómo se miente cuando no quieres preocupar a nadie? Hubo una pausa larga, demasiado larga. Aléjate de esa puerta, me dijo. Y yo solté la manija. Solté la manija y me quedé ahí parado en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja y el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Mi abuela nunca había dicho algo así a nunca. Esta es una mujer que te regaña si llegas tarde a cenar, que te cuenta chistes malos mientras pela papas, que reza el rosario todas las noches con una disciplina que ni los soldados tienen. No es una mujer dramática, no es de las que exageran. Por eso sus palabras me congelaron más que el frío de esa manija. Abuela, empecé a decir, pero ella me cortó. Escúchame bien, mijo. Escúchame y no me interrumpas. Y yo obedecí, porque cuando mi abuela habla con esa voz baja, seria, que no tiene miedo, pero que respeta algo más grande que el miedo, uno obedece sin preguntar. Me contó algo esa noche que yo nunca había escuchado. Algo que, según ella, nadie en la familia hablaba porque había un acuerdo tácito. De esos acuerdos que no se firman, pero que todos respetan. De no revolver ciertas historias, de dejar a los muertos en paz. Pero esa noche, dijo, ya no había forma de seguir callando. Me habló de una mujer que había vivido en nuestra familia hace muchas generaciones, una bisabuela de mi bisabuela, o algo así. La línea exacta se perdió con el tiempo. ¿Cómo se pierden tantas cosas cuando la gente muere sin escribir nada? Se llamaba Remedios, y según mi abuela, Remedios había sido una mujer extraordinaria. No extraordinaria en el sentido de famosa o poderosa. Extraordinaria en el sentido de que veía cosas. Sabía cuando algo malo se acercaba antes de que llegara. Igual que uno sabe que va a llover antes de que el cielo se ponga gris. Remedios murió joven, muy joven, y murió con algo pendiente, con una deuda que no era de dinero, sino del otro tipo de deuda, la que pesa en el alma, la que no se salda con billetes, sino con tiempo y con sacrificio. Ella lleva generaciones cuidando a esta familia, me dijo mi abuela. Y cuando uno de los nuestros está en el punto más bajo, en el filo, ella aparece. Siempre ha sido así. Hay silencio. Tú estás en ese punto ahora mismo, ¿verdad? No respondí. No tuve que hacerlo. Mira, yo no soy una persona especialmente espiritual. O bueno, no lo era en ese entonces. Creía en Dios de la manera en que creen muchos a medias, con dudas, con esa fe cómoda que uno activa en momentos de apuro y guarda en el cajón cuando todo va bien. Lo paranormal me parecía entretenido en películas, pero en la vida real, no sé, siempre había una parte de mí que buscaba la explicación racional. La tubería en el viento, el edificio asentándose. Pero esa noche, parado en ese pasillo oscuro, con la voz de mi abuela en el oído y la mano todavía temblando de haber soltado esa manija helada, algo cambió en mí. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado, pero es como si de repente hubiera percibido una capa de la realidad que siempre había estado ahí y yo simplemente nunca había querido ver. Como cuando llevas años mirando una ilusión óptica y de pronto tu cerebro hace clic y ya no puedes dejar de ver las dos imágenes al mismo tiempo. Esa noche hice clic. Mi abuela me dio instrucciones concretas, específicas, dichas con esa calma de quien ha repetido algo en su cabeza muchas veces y finalmente encontró el momento de decirlo en voz alta. Me dijo que no abriera esa puerta esa noche, que esperara hasta que amaneciera, que durmiera o intentara dormir con una luz encendida y que no respondiera a ningún sonido que escuchara, sin importar lo que fuera. ¿Entendiste?, me preguntó. Sí, repítemelo. No abro la puerta. Espero hasta que amanezca luz encendida. No respondo a los sonidos. Una pausa.
Te quiero mucho, mijo. Y ella también. Lo que siguió fue la noche más larga de mi vida. Y eso que he tenido noches largas. Noches de hospital, noches de desvelo. Noches de esas en que uno llora sin saber muy bien por qué. Pero ninguna como esa. Me senté en el sofá con la luz de la sala encendida y el teléfono en la mano. Traté de distraerme. Puse algo en la pantalla del portátil, no recuerdo qué. Algún video cualquiera, pero no procesé ni un segundo de lo que estaba viendo. Mi cabeza estaba completamente enfocada en los sonidos de ese apartamento. Y los sonidos vinieron, no voy a pretender que fue algo sutil o fácil de ignorar. Hubo momentos en que escuché algo que sonaba como pasos, lentos, medidos, del otro lado de esa pared. Hubo un momento, cerca de las 2 de la madrugada, en que escuché algo que, y sé que esto va a sonar completamente irracional, sonaba como una respiración al suave, casi pacífica, como la respiración de alguien que duerme profundo, viniendo del cuarto vacío. Apreté el teléfono con las 2 manos y no me moví. Recordé lo que me había dicho mi abuela: no respondas a ningún sonido, sin importar lo que sea. Cuando por fin llegó el amanecer, y nunca en mi vida había esperado tanto una salida del sol, me levanté, me lavé la cara con agua fría y me quedé frente a la puerta del cuarto, con luz de día, con los pájaros afuera, con el ruido de la calle comenzando a despertar. Abrí la puerta y lo que vi adentro. Cambio, el cuarto no estaba vacío. En el centro, sobre el suelo de madera que siempre había estado desnudo, había una pequeña cuna de mimbre, vieja, pero perfectamente conservada. Y dentro, envuelto en una manta tejida a mano, no había un bebé, sino un pequeño brote verde. Una planta diminuta, casi insignificant, pero que irradiaba una luz suave, una calidez que llenó el espacio. No había fantasma, no había monstruo, solo esa pequeña promesa de vida en medio de la nada. Entendí en ese momento que la deuda de Remedios no era una maldición, sino una promesa. La promesa de que incluso en el punto más bajo, siempre hay algo que puede volver a nacer. Esa noche, en ese pasillo, no me enfrenté a un espíritu. Me enfrenté a mí mismo, y la mujer que cuidaba a mi familia no me salvó de un peligro externo, me salvó de mi propia oscuridad, recordándome que siempre, siempre se puede volver a empezar. La manija ya no estaba fría. La puerta se abrió despacio, no porque yo la empujara con cuidado. La empujé normal con la mano firme, con esa determinación falsa que uno construye cuando en realidad está muerto de miedo, pero no quiere admitirlo ni ante sí mismo. Se abrió despacio porque la bisagra de arriba estaba floja. Un detalle ridículo, mecánico, completamente mundano. Y sin embargo, en ese momento, hasta ese chirrido lento me erizó cada pelo del cuerpo. La luz del amanecer entraba por la ventana del cuarto. Una ventana pequeña, con las persianas a medio bajar, que dejaba pasar esa claridad anaranjada y suave de las primeras horas. La habitación era básicamente lo que siempre había sido, 4 paredes, el suelo de cerámica fría, y nada más. Cuando me mudé a ese apartamento, no había puesto ni un mueble ahí. Era el cuarto que uno deja para después, para cuando tenga más cosas, para cuando la vida mejore un poco y puedas llenar los espacios vacíos con algo más que aire. A primera vista no había nada. Entré en 2 pasos. En 3 me detuve en el centro del cuarto y miré alrededor con esa mezcla extraña de alivio y decepción que sientes cuando esperabas algo y no encuentras nada. Como cuando de niño buscas el monstruo debajo de la cama y no está, y una parte tuya, la parte irracional, la parte que todavía cree en cosas grandes, casi quería que estuviera. Iba a girar para salir cuando lo vían en el rincón. El rincón de la derecha, el que quedaba en sombra, porque la luz de la ventana no llegaba bien hasta allá. Había algo en el suelo. Me acerqué despacio. El corazón otra vez. Ese traidor
empezando a acelerar sin pedirme permiso. Era un papel doblado en 4, viejo, con los bordes amarillentos de ese color que solo da el tiempo. Ese amarillo que no es bonito, sino que habla de años y de humedad y de cosas guardadas demasiado tiempo, en lugares oscuros. Lo recogí con 2 dedos, como si pudiera quemarme, y lo sostuve bajo la luz. Lo desdoblé, era una carta escrita a mano, con una letra apretada, pequeña, inclinada hacia la derecha, del tipo de letra que ya nadie tiene porque ya nadie aprende a escribir así. Las palabras estaban en español, pero en ese español antiguo que ya no usamos, con construcciones raras y palabras que tuve que leer 2 y 3 veces para entender. Y decía: no voy a recitar cada línea porque algunas cosas prefiero guardarlas para mí y espero que lo entiendan. Decía básicamente esto: a quien encuentre estas palabras es porque las necesita. No temas lo que no puedes ver, teme solamente quedarte quieto cuando la vida te está empujando a moverte. Lo que buscas no está perdido, está esperando que dejes de huir de ti mismo. Eso era todo sin firma, sin ninguna indicación de quién lo había escrito o cómo había llegado hasta ese rincón de un apartamento de alquiler en una ciudad que yo mismo apenas conocía. Me senté en el suelo, con el papel en la mano, y lloré. No sé si eso lo sorprende. A mí me sorprendió a mí mismo, porque yo no soy de los que lloran fácil, soy de los que aprietan los dientes y siguen, de los que dicen: estoy bien, aunque no estén bien, de los que cargan todo hacia adentro hasta que el peso se vuelve tan grande que ya no hay forma de seguir fingiendo que no existe. Ese día no pude fingir. Lloré durante, no sé, 10 minutos, 20. No llevaba la cuenta. Lloré por los 8 meses de desempleo, por las noches sin dormir, por los mensajes que no enviaba porque no quería preocupar a nadie, por la nevera vacía y el techo con manchas y la sensación constante de estar hundiéndome en arena movediza sin que nadie me viera hundirme. Lloré por todo lo que había acumulado y nunca había soltado. Y cuando terminé, cuando no me quedó más, me sentí de una manera que no sé describir bien, más liviano, como si esas lágrimas hubieran tenido peso real y al salir se hubieran llevado algo físico con ella. Llamé a mi abuela ese mismo día, en cuanto sentí que podía hablar sin que la voz me temblara. Le conté lo del papel, le describí la letra, el color, las palabras. Escuché como al otro lado del teléfono ella guardaba silencio durante varios segundos. Luego, escuché algo que nunca olvidaré. La escuché llorar, suavemente, casi en silencio, de esa manera en que lloran los viejos cuando algo los toca en un lugar muy profundo. «Era ella», dijo finalmente en Remedios. Siempre deja señales cuando aparece. Siempre ha sido así. Le pregunté cómo era posible. Le pregunté cómo había llegado ese papel hasta ese cuarto. Le pregunté todas las preguntas que uno hace cuando la lógica ya no alcanza para explicar lo que está viviendo. Mi abuela no respondió ninguna de ellas directamente. Solo dijo: «Mijo, hay cosas que no necesitan explicación, necesitan respeto. ¿Entiendes la diferencia?» Y sí, creo que sí entendí. Lo que pasó en los días siguientes fue gradual. No fue un milagro instantáneo. No me gusta esa palabra milagro, porque la gente la usa para hablar de cosas que pasan de un segundo a otro. Y lo que me ocurrió a mí no fue así. Fue más como cuando una planta ha estado mucho tiempo sin agua y de repente empieza a recibir, aunque sea un poco cada día. No revive de golpe, se va enderezando despacio. Primero una hoja, luego otra, luego el tallo. Luego, casi sin que te des cuenta, ya está de pie otra vez. Así fui yo. 3 días después de esa noche, recibí una llamada, un contacto antiguo, alguien con quien había trabajado años atrás y con quien prácticamente había perdido el hilo. Me llamó para ofrecerme un proyecto, pequeño, temporal, pero real, con Pango Red y con la posibilidad de crecer si las cosas salían bien. Acepté, las cosas salieron bien. No voy a contarles aquí toda la historia de cómo mi vida cambió a partir de ese punto,
porque eso daría para otro video. Y créame que ese video también lo vamos a hacer. Lo que sí quiero que entiendan es que ese momento, esa noche, ese papel en ese rincón oscuro, fue un antes y un después. No porque de repente todo se volvió fácil, sino porque algo en mí se reorganizó. Algo que estaba bloqueado se desbloqueó. Como si esa presencia, Remedios, el alma en pena, llámala como quieran, hubiera venido no a asustarme, sino a sacudirme, a decirme en despierta, para de hundirte, a muévete. Y yo me moví. Pero hay una parte de esta historia que todavía no les he contado. Una parte que descubrí semanas después, cuando fui a visitar a mi abuela en persona por primera vez en mucho tiempo, cuando ella me mostró algo guardado en una caja de madera vieja debajo de su cama. Algo que llevaba décadas ahí y que, según ella, estaba esperando llegar a mis manos en el momento justo. Y ese momento, al parecer, había llegado. Viajé a ver a mi abuela 3 semanas después de esa noche. No fue un viaje planeado, de esos que organizas con meses de anticipación. Compré el tiquete con el primer dinero real que había ganado en casi 8 meses. Mi lado práctico me gritaba que era una locura, pero otra parte de mí, una que había despertado esa noche frente a la puerta fría, sabía que era exactamente lo que tenía que hacer. Después de casi un día de viaje y escalas, llegué a su casa. El aire del pueblo olía a tarde, dorada y tranquila. Y ahí estaba ella, esperándome en la puerta, como si supiera exactamente la hora de mi llegada. Esa primera noche no tocamos el tema. Con mi abuela, las cosas tienen su propio ritmo. Hablamos de lo de siempre, de la comida, de los vecinos, de si estaba comiendo bien. A la mañana siguiente, con el café humeando sobre la mesa, me miró con esos ojos que parecen saberlo todo y dijo simplemente: «En Venezuela, hay algo que tienes que ver». La seguí a su cuarto, un lugar que siempre me ha parecido denso, como si el aire tuviera más capas, más memoria. Estaba lleno de santos, fotos antiguas y ese olor a colonia y madera que solo tienen los cuartos de los abuelos. Se agachó con esa calma que da la edad y sacó de debajo de la cama una caja de madera. Era oscura, casi negra en los bordes. La puso sobre la cama y me miró. «Esta caja perteneció a Remedios», dijo. «Pasó de mano en la familia, pero nadie se atrevía a abrirla. Había un miedo colectivo, ¿entiendes? ¿Y tú la abriste?», le pregunté a una vez. Respondió. «Y supe que no era para mí, aunque tenía que esperar a las manos correctas». Me quedé mirando la caja. «Las tuyas», agregó. Abrí el pasador oxidado. Anchirrión dentro. Había 3 cosas. Lo primero, una fotografía en blanco y negro de una mujer joven. Su mirada era extraña. No miraba a la cámara, sino hacia adelante, hacia el tiempo, como si supiera que yo la estaría viendo. Lo segundo, era un rosario pequeño, de cuentas que alguna vez fueron rojas. Al sostenarlo, sentí un calor leve, casi imperceptible, como el calor que deja una presencia reciente. Y la tercera cosa era una carta. El corazón se me detuvo. Era idéntica a la que había encontrado en mi cuarto. El mismo papel, la misma letra apretada. Miré a mi abuela y ella asintió, respondiendo a una pregunta que no había hecho. La desplegué con manos temblorosas. Era más larga, más personal. Describía patrones que se repetían en nuestra familia. La tendencia a cargar con todo solos, a confundir, pedir ayuda con debilidad. Cada línea se sentía escrita para mí, y al final, una frase que se me grabó a fuego en el alma: que cuida no siempre puede tocarte, pero siempre puede mostrarte el camino. Lo que hagas con él depende de ti. El paso lo das tú. Nos quedamos en silencio un largo rato. «¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?», le pregunté finalmente. Ella tomó su café y respondió con una simpleza abrumadora: «Porque estabas en el filo, mijo». Y en el filo es cuando ella aparece. Siempre.
¿Y qué pasa si uno no escucha? Insistí. Me miró fijamente. Hay miembros de esta familia que no escucharon y sus historias no son bonitas de contar. Pasé 4 días allí, que me reorganizaron por dentro. Esa caja, esas conversaciones sobre ancestros que de alguna manera seguían vivos, me devolvieron algo que había perdido, la sensación de no estar solo, de estar conectado a algo más grande. Me fui de casa de mi abuela con la foto, el rosario y las 2 cartas. Pero la historia no termina aquí, porque lo que descubrí al volver a mi apartamento, cuando investigué quién había vivido allí antes, fue algo para lo que no estaba preparado, algo que lo conectó todo, que convirtió las coincidencias en algo que ya no podía llamar así. Volví a mi apartamento un domingo por la tarde, el mismo apartamento de siempre, las mismas paredes, el mismo techo con sus manchas, el mismo olor a humedad que ya había dejado de molestarme, porque cuando uno vive suficiente tiempo con algo, termina por normalizarlo, aunque no debería. Pero algo había cambiado, no en el apartamento, en mí, en la manera en que yo lo miraba. Es curioso cómo un lugar puede seguir siendo exactamente igual, mientras que la persona que lo habita se convierte en alguien, completamente, y de repente el mismo espacio que antes se sentía como una trampa, empieza a sentirse como un punto de partida. Dejé el bolso en el suelo, me senté en el sofá y me quedé mirando la puerta del cuarto. Seguía siendo la misma puerta, la misma madera, la misma bisagra floja que chirriaba al abrirla, pero ahora la miraba diferente, ya no con ese malestar vago e inexplicable de antes, con algo más cercano al respeto, al reconocimiento, como cuando finalmente entiendes para qué existe algo que durante mucho tiempo te pareció simplemente incómodo. La idea de investigar llegó casi sola. No sé bien qué me lo sugirió. Tal vez fue algo que dijo mi abuela durante esos 4 días. Tal vez fue algo que leí en una de las cartas y que mi cabeza estuvo procesando durante el viaje de regreso sin que yo me diera cuenta conscientemente. El caso es que esa tarde, sentado en ese sofá, con la fotografía de Remedios sobre la mesa y el rosario enroscado en mi mano derecha, decidí que necesitaba saber quién había vivido en ese apartamento antes que yo. Parecía una pregunta simple, resultó ser cualquier cosa menos simple. Empecé por lo más obvio, en el administrador del edificio, un señor Mayo. Era bastante hosco, de los que responden con monosílabos y miran el reloj cuando hablas con ellos como recordándote que su tiempo vale más que el tuyo. Le expliqué que tenía curiosidad por la historia del apartamento, que si sabía algo de los inquilinos anteriores. Me miró como si le hubiera preguntado algo completamente absurdo. Me dijo que él llevaba apenas 2 años manejando el edificio y que los registros anteriores no eran asunto suyo, y me cerró la puerta de su oficina con esa suavidad deliberada que es peor que un portazo, porque demuestra que ni siquiera mereces el esfuerzo de un portazo. Muy bien. Siguiente opción. Busqué a los vecinos más antiguos del edificio. La señora del 4º piso, una mujer de unos 60 y tantos años, con el cabello siempre perfectamente peinado, y una colección de plantas en el balcón que parecía administrar con la seriedad de un proyecto de vida. Llevaba viviendo ahí más de 15 años. Toqué su puerta un martes por la mañana con la excusa de presentarme formalmente. Llevaba ya varios meses en el edificio y nunca nos habíamos presentado, bien menos. Y la conversación derivó naturalmente hacia la historia del lugar. Su cara cambió cuando le mencioné mi apartamento específicamente. No fue un cambio dramático. No puso los ojos en blanco, ni se santiguó, ni hizo ninguna de esas cosas que pasan en las películas. Fue más sutil. Fue ese tipo de cambio pequeño en la expresión que la gente hace cuando un nombre o un lugar les activa un recuerdo que preferirían no tener activado, como cuando mencionas sin querer a alguien que murió y ves en la cara del otro el momento exacto en que ese nombre aterriza. Ese apartamento, dijo, y luego hizo una pausa. Ahí vivió una familia hace unos años, antes de que lo renovaran y lo pusieran en alquiler otra vez.
Le pregunté qué familia. Me dijo un apellido y yo sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies. Era mi apellido a no igual. No exactamente, era una variante. Una de esas variaciones que los apellidos acumulan con el tiempo y con los movimientos de las familias a través de los países y las generaciones, cuando las vocales se cambian y las consonantes se pierden. Y lo que queda es algo que suena diferente, pero que tiene el mismo origen si uno sabe buscar suficientemente atrás. Pero yo sabía buscar, porque mi abuela me había contado suficiente durante esos 4 días como para que yo reconociera esa variante. En cuanto la escuché, le pedí a la señora que me contara todo lo que recordaba de esa familia. Resultó que recordaba bastante. Era una familia de 3 en un hombre, una mujer y una hija pequeña. Habían vivido en ese apartamento durante casi 4 años. Según la vecina, eran gente tranquila, amable, de esas familias que uno saluda en el pasillo y con las que comparte un par de palabras sobre el clima y el precio del mercado, pero de las que realmente no sabe mucho. A la mujer bordaba. Eso lo recordaba específicamente, porque a veces la había visto en el balcón con un bastidor en las manos, trabajando con una concentración absoluta, como si el mundo exterior no existiera mientras ella cosía. Se fueron de repente. Eso también lo recordaba. Un día el apartamento estaba ocupado y a la semana siguiente estaba vacío. Nadie supo bien qué había pasado. Nadie preguntó demasiado, porque en los edificios de ciudad la gente aprende pronto a no preguntar demasiado sobre los asuntos de los demás. Pero dejaron cosas, dijo la vecina. Eso sí me llamó la atención. Cuando el administrador anterior abrió el apartamento para limpiarlo, encontraron algunas cosas abandonadas. Ropa, algunos muebles pequeños, y si no recuerdo mal, papeles. Papeles viejos en uno de los cuartos. En uno de los cuartos, el cuarto del fondo. Mi cuarto vacío. Pasé los días siguientes investigando. Me convertí temporalmente en algo parecido a un detective aficionado y bastante obsesionado, buscando en registros públicos, revisando archivos digitales de periódicos locales, preguntando a quien quisiera contarme algo, y fui encontrando piezas pequeñas, dispersas, incompletas como siempre son las piezas cuando la historia que estás reconstruyendo tiene muchos años y muchos silencios voluntarios en el medio. Lo que encontré fue esto. La familia que había vivido en mi apartamento tenía raíces en la misma región donde había nacido Remedios, la misma zona geográfica, la misma época de emigración, el mismo patrón de movimiento que habían seguido muchas familias de esa área durante cierto periodo histórico. No era una conexión directa, documentada, con nombres y fechas que encajaban perfectamente. Era más difusa que eso, pero estaba ahí, como esas figuras que aparecen en las nubes cuando uno no las busca. Simplemente, en algún momento los ojos las encuentran, y una vez que las ves, ya no puedes dejar de verlas. La misma sangre, esparcida por el tiempo y la distancia, había convergido en ese apartamento, primero ellos. Luego, llamé a mi abuela para contarle lo que había descubierto. Esta vez fue ella quien guardó silencio durante un tiempo largo, antes de responder. «¿Y eso te sorprende?», dijo finalmente. La dije que sí, que me parecía demasiada coincidencia, demasiada concentración de cosas conectadas en un mismo punto. Mi hijo dijo, con esa paciencia infinita que tienen los viejos para explicarle a los jóvenes las cosas que los jóvenes todavía no han tenido suficiente vida para entender, las almas que cuidan no se mueven al azar. Ellas saben a dónde tienen que ir, siempre han sabido. Nosotros somos los que llegamos tarde a entenderlo. Le pregunté si creía que Remedios había guiado a esa familia hasta ese apartamento, y si luego me había guiado a mí. «Creo», respondió, «que hay caminos que se abren para la gente que los necesita. Y creo que hay presencias que llevan mucho tiempo abriendo ese camino específico. El por qué es algo que yo ya no voy a entender del todo en esta vida,
pero el que lo he visto demasiadas veces como para dudarlo. Esa noche, por primera vez desde que vivía en ese apartamento, entré al cuarto vacío sin ningún peso en el pecho. Llevé una silla, me senté en el centro del cuarto, en el mismo lugar donde había estado llorando semanas atrás con el papel en la mano. Saqué la fotografía de Remedios del bolsillo de la camisa y la sostuve bajo la luz. La miré durante mucho tiempo. Esa mirada suya, esa mirada que no miraba a la cámara sino hacia adelante, hacia el tiempo. Gracias, le dije en voz alta. Me sentí un poco ridículo diciéndolo. No voy a mentirles, pero también sentí que era lo correcto, que había cosas que necesitaban decirse en voz alta, aunque no hubiera nadie visible escuchando, o precisamente porque no hubiera nadie visible escuchando. La habitación estaba en silencio, pero no el silencio vacío de antes, era otro tipo de silencio, uno que se sentía lleno en habitado y en algún lugar en ese silencio, si uno prestaba suficiente atención, casi podía sentir algo que se parecía mucho a una respuesta. Pero lo más extraordinario de toda esta historia todavía no había pasado, porque 2 semanas después de esa noche, mientras revisaba unos papeles viejos que había guardado en una caja desde mi mudanza y que nunca había terminado de organizar, encontré algo que no debería haber estado ahí, algo que no recordaba haber guardado, algo que, cuando lo abrí y lo leí, me hizo entender que todo lo que había vivido hasta ese momento era apenas el comienzo de algo mucho más grande, y eso que encontré cambió no solo mi vida, cambió la manera en que entiendo quién soy y de dónde vengo. Era un sabra blanco, un sin remitente, un sin sello de correo, sin ninguna indicación de cómo había llegado hasta esa caja que yo mismo había empacado, cargado y abierto cada vez que necesitaba algo durante meses. Un sobre que simplemente estaba ahí, entre facturas viejas y contratos de trabajo expirados y ese tipo de papeles que uno guarda sin saber bien por qué y que acumulan polvo en el fondo de las cajas hasta que uno los encuentra años después y ya no recuerda por qué los guardó. Lo sostuve durante un momento sin abrirlo, porque ya sabía. No sé cómo explicarlo sin sonar completamente irracional, pero en el momento en que mis dedos tocaron ese sobre, supe lo que había adentro. No el contenido específico, no las palabras exactas, pero sí la procedencia. Si la mano que lo había escrito, si el peso particular de lo que significaba encontrarlo en ese momento, y no en ningún otro. Había cosas que estaban esperando el momento correcto para aparecer. Este era ese momento Ebri el Sabra. Adentro había 2 cosas. La primera era una hoja de papel doblada, del mismo tipo de papel amarillento de las otras cartas, con la misma letra apretada e inclinada que ya me resultaba tan familiar como la letra de mi propio nombre. La segunda era algo que tardé varios segundos en identificar porque no esperaba encontrarla ahí, porque no tenía ninguna explicación lógica para su presencia en ese sobre, en esa caja, en ese apartamento. Era una fotografía moderna en color, impresa en papel fotográfico normal, del tipo de fotografía que cualquiera imprime hoy en cualquier tienda de revelado. Era una fotografía de mi apartamento vacío, del cuarto del fondo, tomada desde el umbral de la puerta, con esa luz anaranjada del amanecer entrando por la ventana pequeña de persiana a medio bajar. Y en el rincón de la derecha, el rincón que quedaba en sombra, había una figura. Paren. Necesito que entiendan algo antes de que sigan leyendo, porque sé lo que están pensando. Sé que la mente va directamente a la explicación fácil. Es una sombra, es un problema de exposición, es una mancha en el papel, es cualquier cosa menos lo que parece. Yo pensé lo mismo. Fui el primero en buscar la explicación racional. La sostuve bajo la mejor luz que tenía la Geyer, la Ashirk, la Eled. No era una sombra, no era una mancha, no era un problema técnico. Era una figura femenina de pie en el rincón, con el cabello recogido, mirando hacia la cámara, o más exactamente, mirando hacia el lugar
donde yo estaba parado en el momento en que estaba mirando la fotografía, a la misma postura, el mismo cabello recogido, la misma mirada que no mira a la cámara sino hacia adelante, hacia el tiempo, hacia quien la mire. Después era Remedios, o algo que se parecía a Remedios de una manera que iba mucho más allá de cualquier coincidencia razonable. Dejé la fotografía sobre la mesa y leí la carta. Esta era diferente a las otras dos, más corta, más directa, sin el lenguaje antiguo y elaborado de las anteriores, como si hubiera sido escrita en otro momento, con otra urgencia, con la intención específica de ser entendida sin ambigüedad por quien la encontrara. Decía esto: a lo que buscabas no era trabajo, ni dinero, ni estabilidad. Lo que buscabas era saber que no estás solo en esto. Nunca lo estuviste, nunca lo estarás. La cadena no se rompe. Cuídala. Ahora, ve. Hay personas esperando lo que tú tienes para dar. Ann, ya sabes qué hacer. Eso era todo. Ann sin firma. Aunque a estas alturas la firma ya era innecesaria. Me senté en el suelo. Sí, otra vez en el suelo. Porque aparentemente el suelo es el lugar al que mi cuerpo recurre cuando la realidad se vuelve demasiado grande para procesarla de pie. Y me quedé ahí durante mucho tiempo, con la carta en una mano y la fotografía en la otra, tratando de ordenar todo lo que había vivido en las últimas semanas dentro de algún marco que pudiera sostenerlo. 8 meses de miseria. La noche de los golpes, la llamada de mi abuela, el papel en el rincón oscuro, el viaje a la caja de madera, la fotografía de una mujer muerta. Hace generaciones que me miraba desde una imagen en blanco y negro con una certeza que ningún vivo tiene. La vecina del cuarto piso en el apellido, la conexión. Y ahora, esto, una fotografía de mi apartamento que yo nunca había tomado. Una carta que no debería existir. Una instrucción. Ya sabes qué hacer. Why, lo curioso, lo verdaderamente desconcertante de ese momento, es que sí sabía. No sé cómo, no sé desde cuándo. Pero en ese momento, sentado en el suelo de mi apartamento, con esos 2 pedazos de papel en las manos, supe con una claridad que no había tenido sobre nada en mucho tiempo, exactamente qué era lo que tenía que hacer. Tenía que contar esto, no guardarlo, no archivarlo en una caja debajo de mi propia cama para pasárselo a alguien en la siguiente generación. No convertirlo en uno de esos secretos familiares que se transmiten a medias y se van deformando con el tiempo, hasta que ya nadie sabe bien qué era verdad y que fue creciendo en el camino. Contarlo en voz alta, con todos los detalles, sin suavizarlo, ni racionalizarlo, ni pedir disculpas por las partes que no tienen explicación lógica. Porque hay cosas que no necesitan explicación lógica. Necesitan ser dichas, necesitan circular, necesitan llegar a las personas que las están necesitando sin saber que las necesitan. Hay personas esperando lo que tú tienes para dar. Así que esto es lo que hice. Empecé a hablar primero en pequeño, con personas cercanas, con la inseguridad natural de quien cuenta algo que sabe que suena improbable y espera ver incredulidad en los ojos del otro luego en más grande. Luego aquí, con ustedes, con esta cámara, con esta historia que llevo adentro desde hace años y que hoy por fin existe completamente fuera de mí. Y lo que descubrí al contar es algo que Remedios probablemente sabía desde el principio, aunque las historias que parecen solo tuyas casi nunca lo son. Que detrás de cada historia personal hay una historia colectiva esperando ser reconocida. Que cuando uno cuenta algo verdadero, algo vivido de verdad, algo que costó de verdad, invariablemente aparece alguien del otro lado diciendo: a mí también me pasó algo así, o yo también sentí eso, o simplemente gracias, lo necesitaba escuchar hoy. Esa es la cadena de la que hablaba la carta. No de sangre, de experiencia, de verdad compartida, de personas que se ayudan sin conocerse a través del único puente que siempre ha existido entre los seres humanos,
Una historia contada con honestidad. ¿Qué pasó después con mi vida? Mejoraron las cosas, gradualmente, con trabajo, con tropiezos, con días buenos y días malos, como tiene cualquier vida real que no es un cuento de hadas. El proyecto que acepté abrió puertas. Esas puertas abrieron otras. Aprendí a pedir ayuda, que fue probablemente lo más difícil de todo, porque eso no se aprende en un día, sino en cientos de días pequeños donde uno decide no cargar solo lo que no tiene que cargar solo. Aprendí a dejar entrar a la gente. Aprendí que el aislamiento no es fortaleza, es solo otra forma de miedo con mejor reputación. ¿Qué pasó con el cuarto del fondo? Lo convertí en mi espacio de trabajo. Le puse una mesa, una silla buena, una lámpara que da una luz cálida y amable. En la pared colgué la fotografía de Remedios, enmarcada en el lugar donde entra mejor la luz de la mañana. El rosario está sobre la mesa, enrollado alrededor de la base de la lámpara. Nunca más sentí malestar en ese cuarto. Es el lugar del apartamento donde mejor me concentro, donde mejor pienso, donde las ideas llegan con más claridad y los problemas parecen tener soluciones más evidentes. ¿Casualidad? Dirán algunos, y está bien. Cada quien procesa estas cosas con las herramientas que tiene. Yo simplemente sé lo que siento cuando estoy en ese cuarto. Y sé que no estoy solo en él. En la fotografía misteriosa, la de la figura en el rincón, todavía la tengo, guardada en la caja de madera, junto con las 3 cartas y el rosario y la fotografía original en blanco y negro. La caja está debajo de mi cama ahora, como estuvo debajo de la cama de mi abuela durante décadas, esperando el momento en que llegue el momento de pasarla. Porque eso es lo que hacen. Estas cosas esperan. Tienen una paciencia que los vivos no tenemos. Saben que el tiempo correcto llega siempre, sin prisa y sin falta, para cada cosa que necesita llegar. Hay una última cosa que quiero contarles antes de terminar. La noche anterior a grabar este video, me desperté a las 3 de la madrugada, sin razón aparente, sin ruido que me hubiera despertado, sin alarma, sin nada. Simplemente abrí los ojos en la oscuridad y estuve despierto. Me quedé quieto, mirando el techo, con esa conciencia particular que uno tiene en la oscuridad de las 3 de la madrugada, donde todo parece más real y más frágil al mismo tiempo. Y entonces lo sentí en ese calor, el mismo que había sentido cuando sostuve el rosario por primera vez. Leve, suave, casi imperceptible. El calor de una presencia que no ocupa espacio físico, pero que de alguna manera está ahí con una certeza que el frío nunca tiene. No me asusté, solo dije, en voz baja, hacia la oscuridad del cuarto, ya sé, mañana lo cuento. El calor se mantuvo un momento más, luego se fue. Cerré los ojos y dormí mejor que en años. Eso es todo. Gente, esa es la historia completa. La historia del alma en pena que no era lo que yo creía que era. Que nunca fue un monstruo, ni una amenaza, ni algo que debiera temerse. Que fue, desde el principio hasta el final, exactamente lo que la carta decía que era, en una dirección. Un camino señalado con paciencia infinita por alguien que murió hace mucho tiempo, pero que de alguna manera nunca terminó de irse del todo. Cuiden sus historias. Cuenten las que necesitan ser contadas. Escuchen las que necesitan ser escuchadas. Y cuando sientan ese calor inexplicable en mitad de la noche, que no tiene fuente visible ni explicación racional, no deal. Es alguien cuidándolos. Si esta historia te llegó de alguna manera, déjamelo saber en los comentarios. Me importa más de lo que creen saber que estas cosas llegan a quien las necesita. Dale like si llegaste hasta aquí, comparte con alguien que creas que lo necesita escuchar hoy. Y suscríbete, porque esto es apenas el comienzo de muchas historias que todavía faltan por contar. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y no estén tan solos. Fin.